Segundo bloque, segunda parte de La Olla Sazón Pública. Hoy conversando un poco de esos temas que tienen que ver con los procesos de colonización. ¿Qué acontece cuando llega la invasión europea? Y uno dice, después de 500 años, ¿para qué seguimos hablando de estos temas? Pues estábamos diciendo y desafiándole a Nancy Vicia, que nos acompaña desde el Perú, para colocar eso que aconteció hace más de 500 años, cómo está presente hoy en nuestra vida, en nuestros cuerpos, en nuestra presencia. Eso significa también comprender un poco qué ha significado ese proceso de colonización y qué ha configurado nuestras maneras de entender la vida, el mundo, las relaciones. Nancy, te habíamos pedido al final del primer bloque que nos ayudes un poco a entender qué es eso de la colonia en nosotros hoy en día. Cuéntanos un poco. Claro. Bueno, la colonia llegó, como ustedes saben, en 1532 en el caso peruano, ¿no? Entonces, antes de eso, nosotros teníamos una forma de relacionarnos con el mundo distinta, con la naturaleza, con nuestros cuerpos, con la ritualidad, con la muerte inclusive, ¿no? Entonces, a partir de eso ya se comienza a deslegitimar aquellos cuerpos como de nosotras, las mujeres, sobre todo indígenas, de los hombres negros, y de los hombres indígenas. Entonces, una cosa que me parece importante que estás marcando de inicio y poco para que la gente tenga una visualización. Antes de la invasión europea, tú decías, nuestras culturas en general, su relación con el cuerpo y que el cuerpo sea muy visible en su vida, era una cosa muy natural, en la fiesta, en el ritual, en la muerte, en la relación sexual. Cuéntanos un poco eso. Claro, en el Perú existen muchas culturas prehispánicas, como ustedes saben. Una de ellas es la cultura mochica, que está hacia el norte del Perú, fundamentalmente. Al norte del Perú, donde yo nací. Entonces, tú vienes de Trujillo, de esta región. Ajá, sí, yo nací en Piura. Entonces bueno, la cultura mochica conformó todo este abanico de Piura, Trujillo, La Libertad. Entonces es una cultura que duró 2000 años. Y entonces lo que pasa aquí es que nos han dejado, si bien es cierto, no una escritura escrita, ¿no?, con un abecedario, sí, pero sí una escritura a través de las habas, a través de un elemento tan cotidiano como es la comida, ¿no?, que son como esos frijolitos. Ahí escribían, aprovechando que eran negros y blancos, escribían toda su ideografía, y su ideograma también fue relacionado con la cerámica. Entonces tenemos mucha cerámica, por ejemplo, erótica, que se muestra claramente la relación sexual entre hombres y mujeres, y también unos falos enormes y todo esto, y también existe digamos, algunos elementos de homosexualidad, ¿no?, que algunos compañeros míos en los movimientos culturales que tenemos allá en Lima, arte, política, ellos, compañeros míos como Alicio Harvey, por ejemplo, como él es homosexual, está investigando todos estos procesos prehispánicos donde se muestra a través de la cerámica estas otras relaciones. Entonces, no existía esos tabús del pensamiento sobre el cuerpo. Entonces, y no solamente a través del sexo, sino también a través de la danza. Entonces la danza, como un momento ritual de concepción de la muerte, era vida, transformada en vida, ¿no? Y el cuerpo de la mujer, por ejemplo, en la cultura mochica existe la señora de Cao, que ha sido descubierta hace poco, y ella era una gobernante en esta cultura, además de una mujer sanadora. Entonces, así, la historia nos está narrando una forma de existencia nuestra antes de la colonia, donde el cuerpo tenía una manifestación y una expresión común con estas relaciones, ¿no? Y tú dices, cuando llega la invasión europea, ese cuerpo que portaban los pueblos indígenas empieza a ser visto como inferior, como ocultado, como algo más bien de vergüenza porque no viene con el lugar colonizador, y el cuerpo empieza a tornarse de otra manera en nuestra vida. Cuéntanos un poco. Claro, es que nosotros, como nos veíamos y nos relacionamos de manera distinta con el cuerpo, para el hombre europeo eso era como abominable, y en su relación está lo bueno y lo malo. Entonces lo malo es lo no cristiano y es lo que se relaciona con lo pagano. Y que además es incivilizado, atrasado, inferior, deshistorizado, ¿no? Entonces lo que hace es relegar el cuerpo de la mujer, del indígena, del hombre negro,
a todo aquello que es lo pagano, lo mundano, lo demoníaco. Al hombre negro, pero peor a la mujer negra. Al hombre indígena, pero peor a la mujer indígena. Y peor si hablamos de poblaciones homosexuales, gays, lesbianas. Ajá, peor todavía, ¿no? Entonces, es por eso que hoy en día existe una violencia total y más abundante, no solamente acerca del racismo, sino que peor aún, el autorracismo, porque sin querer nosotros replicamos esa epistemología, ¿no? Ese rechazo. Pero lo interesante ahí es que vivimos un elemento de complejidad, porque si bien lo rechazamos, pero por otro lado también somos eso nos habita, o sea, somos de un pasado indígena que tiene más de 115 siglos, y ni hablar de la cultura africana, que me parece que en el Perú está más presente todavía, que también es mucho más antigua y es la madre de todas las culturas y que nos habita. Entonces somos unos seres bien complejos porque, por un lado, somos de este pasado, estas dos madres de lo africanía y lo andino, pero por otro lado tenemos este elemento moral cristiano que nos dice está mal y no debemos comportarnos así. Entonces, o sea, que por un lado nos habita también un poco de orgullo de estas pertenencias culturales, pero al mismo tiempo, como dices, cierto rechazo, que se expresa en cosas cotidianas. En el oriente del país es muy común encontrar que si uno quiere hablar despectivamente de una mujer, dice, esta es una conumi, ¿no? Haciendo referencia a una mujer de origen indígena, en este caso de corte más guaraní, o de corte guarayo, chiquitano, o lo que fuera. O en las ciudades, en el espacio urbano, si uno patea la pelota jugando fútbol lejos, era muy fácil antes, cada vez se escucha por suerte menos, no patees como indio, ¿no? Porque los que pateaban lejos, fuerte, sin ninguna técnica, eran los indígenas, el indio. ¿Cómo eso atraviesa también a poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transexuales? Wilmer. Lo que dice Nancy es muy interesante y no creo que sea diferente. Simplemente el sujeto cambia. Una imagen que me viene muy interesante y que siempre la tengo presente respecto al descubrimiento de las Américas es la apreciación que los españoles hicieron al ver a la gente que habitaba la América y decía, no podemos reconocer la diferencia entre esta naturaleza y estos habitantes. No sabemos si son seres humanos, ¿no? Es que el inclusive podríamos mirar que hubo un fuerte debate el primer siglo de la invasión colonial para ver si los seres indígenas eran animales o eran hombres, eran naturaleza o eran hombres que no eran naturaleza. El hombre y la mujer estaban confundidos con las plantas, con los animales, con la tierra, con las piedras, y decían, pues, no sabemos si es parte de todo esto y son seres humanos o definitivamente serán seres humanos. Y como tú dices, este debate se lo ha hecho desde un punto de vista, desde allá para acá, y eso es lo más antinatural que existe. Quienes se dicen ahora naturales, quienes se dicen luchar contra nosotros y tratar de imponernos esta colonialidad, claro, que es la familia natural, digámoslo así. Cuando estás diciendo eso, por ejemplo, un homosexual no es natural, no es nuestra naturaleza, es alguien que se ha desviado. Pues somos artificiales entonces, ¿no? ¿Qué más natural puede existir que una expresión propia de algo que uno siente internamente y que lo exterioriza? Eso es ser gay, eso es ser lesbiana, eso es ser trans. Yo siento, luego actúo. Ha llegado el momento en una persona en que dice, esto no lo siento mío. Yo siento otras cosas. Antes de la colonia hay evidencias, como dice Nancy, de cerámicas, relatos, estilos de vida que los sacerdotes han llamado pecado nefasto, no sé, y que lo han catalogado como algo pecaminoso y que no se puede hacer. El hecho de que hayan relaciones sexuales, por ejemplo, entre hombres o entre mujeres, que antes era totalmente natural,
no era mal visto y era una parte más de la composición social y que no asustaba. Y que no significaba que todo el mundo lo tenga que hacer. No era eso, no era el hecho de que todo el mundo haga ciertas cosas, sino que existían esas prácticas, no tenían que ser reconocidas porque estaban ahí, eran totalmente naturales, y lo que nos ha impuesto la colonia a partir de allí es que ya nos hemos ido estructurando en la idea de lo bueno, de lo malo. Nos vienen a imponer roles de género en lo que el hombre y la mujer debe hacer, y obviamente ahí entra el hecho de que el sexo a partir de la colonia se oculta. El sexo se lo hace fuera de los espacios sociales, ya no se habla de ello y comienza a estructurarse una nueva sociedad, inclusive indígena, originaria, campesina, que ahora acepta cánones colonialistas como la acomodación de lo que ahora se denomina el chachahuarmi, por ejemplo, como imposición también colonialista, y que Silvia Rivera lo dice muy bien, es simplemente un invento para seguir colonizando y seguir dominando. Hay un Félix Cárdenas en nuestro país que habla... Estamos hablando en el contexto gubernamental, de que es el descolonización, viceministro de descolonización, que ha dicho algo que me ha abierto mucho los ojos y que venido de una autoridad gubernamental me parece algo bien interesante. Es el hecho de que en el ámbito andino, en el ámbito aymara, no hay un sí y un no solamente. Definitivo. Hay un sí, hay un no y hay un tal vez. Y dice, ustedes deben estar en ese tal vez. No están negados, están incluidos. Y tienen que seguir incluyéndose. Uno llega a Cochabamba y está el mundo quechua. Una persona que no ha sido evidentemente testigo de algo, no te va a decir es así o no es así. Te va a decir parece que es así. Tú anda y pregunta ¿dónde está la plaza? Parece que es allá. No te va a decir es allá, porque no está ni segura esa persona. Por lo tanto, la opción a la duda, ese tal vez, también se maneja en el mundo quechua. Por lo tanto, el negar una situación de diversidad sexual, de diversidad de género, es negar un arraigo cultural previo a la colonia, que, como repito, en la colonia se ha tergiversado y se lo hace ver como algo precolombino, una imposición ya culturalmente judeocristiana, que es el chachahuarmi, por ejemplo, en este caso. Permíteme, Wilmer, ese tal vez también nos va a llevar a lo que decías un poco, Nancy, que esos procesos de dominación de esa colonia presente en nosotros no habita solo, sino habita con procesos de resistencia, de continuidad cultural, de subvertir el orden, de pensar la vida de otras maneras. De eso empezaremos a hablar cuando arranquemos el tercer bloque de La Olla Sazón Pública. Ya volvemos.